No, Radek Buben es doctor en historia por la Universidad Carolina. ah, Radek Buben es doctor en historia por la Universidad Carolina en Praga y varios años fue el director del Departamento de Ciencias Políticas. Actualmente su lugar de trabajo es el Centro de Estudios Iberoamericanos en la misma facultad y se especializa en la historia moderna, ante todo en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela. Y el tema de su ponencia es Nicaragua y participación checoslovaca en la revolución sandinista. Y antes va a hablar un poquito de la Universidad Carolina en breve, en 10 minutos. Breve, les presento lo que es mi alma mater, nuestra universidad, ya que es parte de mi viaje a Argentina y se supone de que voy a presentar un poco nuestra universidad. La Universidad Carolina en Praga es una de las más antiguas de Europa y forma parte de esa primera ola de las universidades fundadas en la época medieval. La fundó el emperador Carlos IV en el año 1348, o sea, está en la misma liga de la vejez, digamos, con Oxford y Cambridge y todas esas, aunque claro, lamentablemente, ahora no juega en esos días la misma liga y no forma parte de ese grupo de élite, aunque dentro de la región en la que se encuentra, o sea, la región formada más o menos por universidades incluso alemanas, austríacas, polacas, húngaras, tal vez de los países bálticos. La Carolina sigue siendo una de las bastante bien reconocidas y en los rankings varios que son, ¿no? Con diferentes metodologías, con diferentes énfasis que ponen en varios factores, siempre aparece en el nivel, digamos, 200 y algo. O sea, después de 200, antes de 300, o sea, se mueve, depende del ranking que se usa. La Carolina, claro, forma parte no solo de la vida universitaria checa, donde sigue siendo la más prestigiosa y todavía la más activa a nivel científico, pero también forma parte de la cultura nacional checa. Eso es una institución que va más o da más que la educación. Es una institución que forma parte de la vida política, de la vida social, etc. Lo que las otras universidades no hacen, o sea, no son parte de ese espectro amplio de la vida del país. Claro que la universidad también tiene una ventaja de que se encuentra en los edificios realmente antiguos, ¿no? en los edificios de origen medieval, aunque bastante reformado, lo que también le da cierto atractivo y le añade el valor en los ojos de los extranjeros y de los estudiantes de afuera que prefieren estudiar en los lugares históricos que en lugares modernos o en la arquitectura moderna. Y yo pertenezco a esa facultad que es la facultad de Filosofía y Letras, o sea, es la misma que aquí. Y es una de las facultades más grandes de la universidad, de hecho es la más grande. La Carolina hoy día, la universidad, tiene 50.000 estudiantes, más o menos. La facultad de Filosofía tiene alrededor de 7.000 de los estudiantes. Y esa facultad se destaca por un hecho que la hace única en el mundo junto con la Universidad de Harvard. Ahí se aprenden casi todas las idiomas que se hablan en el mundo. Se estudia más idiomas que en el mismo Harvard. O sea, ahí se estudia todo desde hindi, español, lituanés, finlandés, vasco, hasta árabe y swahili. Todavía todos esos idiomas se pueden estudiar, aunque claro que la calidad varía y algunos departamentos tienen que cerrar por la falta no solo del interés de los estudiantes, sino también por la falta de interés
de nuestra clase política que no cree que sea útil financiar esas carreras que no les parecen prácticas y no les parecen muy económicas. Pero todavía, a nivel de idiomas, que se estudia en la Carolina y en la Facultad de Filosofía, es un lugar casi único en el mundo, aunque lamentablemente eso parece que no va a durar mucho tiempo, que ya estamos a punto de tener que cerrar varios departamentos. Claro que ven que la ubicación de la facultad, eso se ve desde las salas donde se dan las clases, o sea, los estudiantes tienen una vista perfecta, una vista que los turistas pagan mucho por verla. Y como nosotros tenemos la universidad y la enseñanza gratuita, los estudiantes pueden aprovecharse también de esas ventajas. En el invierno la vista es aún más bonita, creo que eso ya es insuperable casi a nivel de cómo se puede pasar tiempo durante los estudios. Ahora solo para ver la estructura de la universidad, tiene creo que 18 facultades, de las cuales 3 son medicinas en Praga, otras 2 son medicinas en ciudades más pequeñas. O sea, la Carolina no se encuentra solo en Praga, tiene sus sucursales en otras ciudades. Y luego hay farmacia, ciencias naturales y la Facultad de Matemáticas y de Física, que es la más prestigiosa de todas. Es una de las mejores en Europa en ese campo. O sea, ellos son los líderes en la investigación y en el rendimiento académico, que es muy alto, y el rendimiento científico. Lo que pasa, y aquí más o menos para concluir, con la universidad, el problema de nuestro país es que debido a la influencia soviética, pero también a la influencia histórica francesa, al modelo francés de la universidad, nosotros no tenemos solo las universidades, sino que tenemos la Academia de Ciencias, que es una institución enorme, que tiene la estructura casi paralela a la Carolina, por ejemplo, tiene sus departamentos y institutos, etc. Y ahí hacen solo a la investigación, se dedican recursos no abundantes, pero recursos aceptables, viables, a esa Academia de Ciencias. Y lo que pasa es que sus logros científicos no se incluyen en ningún ranking, porque no es ninguna universidad. O sea, lo que ellos producen, y producen bastante cosas, no se evalúa a nivel de la investigación checa, porque es incompatible casi con el resto del mundo, porque solo los países exsoviéticos hoy tienen esas academias independientes de la universidad. Normalmente los centros de investigación forman parte de la universidad. En la República Checa no, tenemos esa Academia de Ciencias que nos roba muchos talentos y cuyos resultados no podemos aprovechar para ganar, digamos, en esa batalla por atraer la atención y el prestigio, etc. O sea, eso, y luego claro que hay facultades de humanidades. Yo pertenezco a, como he dicho, a la Facultad de Filosofía. Hay otras, una de las también cosas bastante peculiares o aspectos bastante peculiares es la existencia de 3 facultades teológicas que hay, que tenemos la teología católica, la evangélica y la husita, que es la facultad que estudia también algo muy peculiar, muy nacional, esa iglesia que surgió del movimiento husita, que era un precursor, podemos decir, del protestantismo en Europa, y ese movimiento estalló en el siglo XV, y luego cuando nació la primera República Checoslovaca, en el año 1918, el país fundó también esa iglesia husita, y claro que esa iglesia también tenía que tener su facultad y su teología. O sea, tenemos 3 facultades teológicas. Y luego tenemos varias facultades que se dedican al campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Y claro que las relaciones entre ellas no son muy buenas. En eso no me voy a entrar, pero es lógico que si existe facultad de humanidades y la facultad de filosofía, claro que eso es un potencial para un conflicto
por los recursos económicos y por los estudiantes enorme. Y claro que ese conflicto se da en muchos frentes. Pues eso es solo la Carolina, la universidad que ahora tiene un interés enorme en atraer más estudiantes de extranjero, pero también académicos. Tiene mucho interés en formar equipos de investigación internacionales e incluso, y eso es una novedad, cuenta con algunos recursos financieros para apoyar a los que, por ejemplo, vienen de otros países. O sea, no es solo un interés de colaborar, sino también tenemos el poder real para invitar a la gente y ofrecerles el espacio y los recursos para investigación. O sea, eso podemos hablar después, o cuando sea. Aquí Michal Zourek puede ayudar a mantener ese contacto, ya que hay muchas cosas, ¿no?, que podemos hacer en común. Podemos invitar a cualquiera de ustedes a Praga y ofrecerle o un curso intensivo de 2 o 3 semanas o algo a nivel de investigación, etc. Y ahora entramos en otro campo, en la ponencia de hoy, en esas relaciones entre Checoslovaquia comunista y Nicaragua sandinista. Yo puse el nombre por quien doblan las campanas, porque hablamos de dos regímenes que en los años 80 vivían su última década, sin saberlo. Los sandinistas la única, los comunistas checoslovacos ya la 4ª década en el poder. Y es interesante, aunque casual, que mañana vamos a festejar, o algunos van a festejar en nuestro país, la revolución de Terciopelo, que en el año 89 estalló y que desembocó en la caída del comunismo. Hoy en esos días esa fecha es bastante reñida y hay opiniones muy controvertidas sobre la herencia de la revolución, etc. Pero es una fiesta nacional. Y hablamos de dos regímenes que, según ciertas opiniones, estaban muy de cerca en los años 80. Veremos cuáles opiniones eran esas. Pero como veremos, tanto Checoslovaquia como el resto de los países del bloque soviético no participaron tanto en la revolución nicaragüense como solían decir los ideólogos del gobierno de Reagan, o los intelectuales orgánicos del reaganismo, o algunos historiadores conservadores. Vamos a ver de que Checoslovaquia en los años 80 ya mantenía una posición, una postura muy prudente hacia los regímenes de liberación nacional, o regímenes semicomunistas, o regímenes que buscaban la tercera vía. Una posición bastante prudente por varias razones, sobre todo por las económicas. Aquí tenemos una foto de la Praga de los años 80, una foto muy común, porque Praga estaba una ciudad con pocos fondos, con pocos recursos, como todo el régimen, y ya en los años 80 se hablaba de la necesidad del cambio de modelo. En esa foto tenemos a Managua en los años 80, después de aquel terremoto que en el año 1974 destruyó a toda la ciudad. O sea, Nicaragua realmente necesitaba dinero, y cualquier régimen en Nicaragua debía en aquel entonces buscar dinero y apoyo financiero en el extranjero. Los sandinistas, como veremos, estaban condenados a buscarlo en los países socialistas. Esos países socialistas, como vemos en el dibujo o en la foto de Praga, ya no estaban tan dispuestos a financiar ninguna revolución o ningún proceso de cambio social en otros países. La otra foto también es bastante significativa y nos dice algo sobre el potencial del desacuerdo y de varios conflictos entre los nicaragüenses y los checoslovacos. Vemos dos fotos. La una es
esa a la derecha es la foto del Congreso del Partido Comunista de Checoslovaquia, creo que es el año 86. Y vemos, aunque la foto no se ve muy bien, vemos que todos son tipos bastante burocráticos, obviamente no son hombres divertidos, no son hombres llenos de energía, no son hombres con mucha fantasía, y ellos pueden dar un discurso de sobre la revolución, pero tenían que leerlo del papel sin entender realmente el contenido. Ninguno de ellos jamás en su vida tenía el fusil en su mano, o sea, son revolucionarios ya burocratizados de un régimen bastante burocrático, como veremos. La otra imagen es la imagen de Managua revolucionaria, y aparecen varios líderes de la revolución sandinista. Vemos a Sergio Ramírez, a Daniel Ortega, creo que aquí tenemos a Tomás Borge, los tres líderes de la revolución sandinista más destacados. Vemos que son jóvenes, que son realmente en verde oliva, que todavía son revolucionarios de entusiasmo y de todo eso. Y claro que cuando esa gente, los nicaragüenses, se encontraron con la realidad praguense, tenían ciertas dudas acerca del potencial revolucionario, como veremos, de los países comunistas del este. Y los checoslovacos, por su parte, cuando veían a los sandinistas, tenían muchas dudas acerca de la viabilidad de la revolución nicaragüense. Comencemos con lo que pasó en Nicaragua. Yo creo que ustedes saben bastante cosas, ¿no?, sobre la revolución, pero para entrar un poco en el contexto, en el año 79 cayó el régimen de los Somoza en Nicaragua, del Anastasio Somoza de Baile, el último de los tres Somozas que gobernaban a Nicaragua entre el año 1936 y 1979. El régimen cayó después de una intensiva pero no muy larga guerra revolucionaria llevada a cabo por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, un partido que no se definía a sí mismo como comunista. De hecho, en Nicaragua existía el Partido Comunista, miembro de la Comintern histórica, y luego un partido afiliado al bloque soviético, pero ese partido no tenía ningún apoyo social y se negaba a apoyar a la lucha armada. O sea, estaban bastante alejados de los hechos reales. Y lo interesante es que ese Partido Comunista de Nicaragua, en el año 1990, cuando cae el gobierno sandinista después de las elecciones que los sandinistas pierden, ese Partido Comunista de Nicaragua formaba la parte de la alianza opositora, liderada por Violeta Chamorro Barrios. O sea, los comunistas nicaragüenses, los históricos, no tenían mucho que ver con la revolución. El año 79 es crucial, incluso a nivel mundial. Es el año en el que cae Somoza en Nicaragua, cae Shah en Irán, el gobierno, la monarquía en Irán. En el año 79 también Vietnam ataca a Camboya y depone al régimen de los, ¿cómo se dice en español? Khmer Rojos, sí, de esos. O sea, y los Estados Unidos lo interpretan como una invasión soviética a Camboya, y la Unión Soviética entra en Afganistán. Tenemos 4 eventos cruciales. Y en el pensamiento y en la visión de los analíticos sobre todo de la derecha estadounidense, esos 4 hechos y otros más construyen la nueva ola, según ellos, y forman parte de la nueva ola de la amenaza comunista en el mundo, de la inestabilidad
y ellos lo definen como la nueva actividad de Moscú, y ven detrás de todos esos eventos las intenciones imperialistas, entre comillas, de la Unión Soviética. A la vez, la Unión Soviética, en el año 79, ya comienza a sentir los primeros impactos de la caída de los precios del petróleo, aunque esos de nuevo se alzan un poco con la guerra entre Irak e Irán. Pero la Unión Soviética ya comienza a debatir su futuro económico y la necesidad de un cambio a nivel económico. Esta es la época de Andropov, que ahí ya se comenzó a discutir la necesidad de una reforma económica. En aquel entonces no se habló de la apertura política. O sea, cuando los sandinistas entran en Managua el día 19 de julio de 1979, encuentran a un Estado completamente casi destruido, podemos decir, económicamente muy débil, con una deuda internacional enorme, y un Estado sin ningún patrono a nivel internacional, ya que los Estados Unidos, incluso en la época de Jimmy Carter, no ven con buenos ojos a la revolución, aunque al principio Carter Carter ve como posible encontrar algún compromiso con los sandinistas, que incluso nos invita a Casablanca. O sea, Daniel Ortega entró una vez en su vida a Casablanca y discutió directamente con el presidente de los Estados Unidos. Pero, como veremos, los sandinistas no sabían jugar, pero muy bien, ese juego de no provocar a los Estados Unidos, ya que desde el principio de la revolución usaron a nivel retórico un lenguaje bastante incendiario, lleno de consignas revolucionarias, apoyando varias causas revolucionarias, incluso la independencia de Puerto Rico, la creación de un Estado palestino y todo eso. Y eso le daba argumentos a la derecha norteamericana, que ganó las elecciones en el año 80 y que entró en la Casa Blanca. O sea, tenemos ese problema. La revolución nicaragüense al principio buscó el pacto, el compromiso con lo que se llamaba la burguesía nacional nicaragüense. Formaron un gobierno más amplio junto con los representantes de la derecha antisomocista nicaragüense, e incluso estaban preparados no apoyar la lucha insurgente en otros países de América Central. En el año 80 estalla en pleno la guerra civil en El Salvador. Después de varios años de violencia política, estalla la guerra civil abierta, y ya se había desatado antes la guerra civil en Guatemala. O sea, todos los países de la zona, casi con excepción de Honduras y Costa Rica, son afectadas por las guerras civiles contra las dictaduras proamericanas. Y Nicaragua desde el año 79 es el único país en el que la guerrilla insurgente alcanzó llegar al poder. Y claro que la pregunta es clara y obvia: ¿van a apoyar los sandinistas a otros o no? Claro, Carter les pide a los sandinistas que no lo hagan, que no fomenten la inestabilidad, como él decía, en la zona. Pero claro, por otra parte, los sandinistas tenían fuertes sentimientos hacia los insurgentes en otros países, querían mostrar su solidaridad, sabían qué es la solidaridad en la lucha armada. Pero desde el año 80 y 81 se rompe esa alianza entre los sandinistas y la derecha nicaragüense, la derecha democrática, podemos decir, y a la vez se forman, con el apoyo de los Estados Unidos, de Israel, pero también de Argentina, las
tropas antisandinistas en el norte de Nicaragua, junto con la frontera de Honduras. Honduras nunca ha caído en las manos de la revolución, ni siquiera pasó por la guerra civil, o sea, era una base norteamericana estable y fuerte. Y se forman los llamados contras ahí, grupos de varios orígenes, algunos realmente mercenarios pagados por los norteamericanos, otros campesinos del norte de Nicaragua que escapaban la política agraria de los sandinistas. Ese es el primer frente. Luego, en la parte occidental, en la costa oriental de Nicaragua, está el conflicto histórico entre los indígenas de la zona, que son protestantes, hablan inglés, porque ahí hubo bases de los piratas ingleses y hubo un estado independiente, una monarquía indígena independiente de Nicaragua, protegida por Gran Bretaña hasta principios del siglo XX. Y ellos se rebelan también contra los sandinistas, porque los sandinistas son los únicos en la historia de Nicaragua que quieren formar una nación integrada, una nación que habla un idioma, etc. Y por primera vez intentan reglamentar de alguna manera la vida en la costa oriental, lo que junto con la influencia de las iglesias evangélicas y protestantes en la zona, que tienen sus vínculos con los Estados Unidos, lo que junto con esa influencia también produce un estallido del conflicto armado. Luego en el sur de Nicaragua, al lado de la frontera con Costa Rica, se establece otro grupo de guerrilla liderado por Edén Pastora, uno de los ex líderes y ex combatientes de la revolución, que se decepcionó con el desarrollo de Nicaragua y junto con otros, podemos decir, socialdemócratas, como ellos se definían, forma un grupo guerrillero que ataca a los sandinistas no desde la posición pro-norteamericana, sino desde la posición más reformista. ¿Cómo entra Checoslovaquia en ese juego? A modo de introducción podemos decir una cosa. Sí, es una cosa que une tanto a Nicaragua como a Checoslovaquia, es esa frase de Miguel Ángel Asturias, de su famosa obra El señor presidente, que en las dos zonas casi todo es posible para alguien quien se dedica a la vida política, que un día puede ser diplomático o presidente, otro día puede caer en prisión. Es algo que conocemos de Checoslovaquia de los años 50, donde donde ejecutaron a varios miembros de la cúpula del Partido Comunista, incluso a su secretario general. Y lo mismo se puede decir también de América Central, sobre todo del régimen somocista, ¿no? Que tenía esa poca predictabilidad, se daba en aquel entonces en Managua. Pero claro que las relaciones entre los dos mundos eran bastante escasas. A pesar de eso, ahora necesitaría... claro. A pesar de eso, cuando estalló la revolución nicaragüense, inmediatamente los analíticos norteamericanos veían las manos cubanas y soviéticas detrás de todos los hechos, lo que es algo que no podemos comprobar. Las manos soviéticas podemos incluso rechazar, y veían el desarrollo nicaragüense a través de los ojos de los norteamericanos de los años 50, o sea, hacían las comparaciones con la situación cubana de los años 50 y decían, no podemos repetir el mismo error de
permitir que se establezca un nuevo régimen de tipo cubano cerca de nuestra frontera. O sea, aquí tenemos una evaluación de la situación nicaragüense y centroamericana y caribeña, escrita en el año 84 por un emigrante checo, Jaroslav Valenta, que trabajaba para Woodrow Wilson International Center for Democracy, etc. Y él vio la mano cubana y la mano soviética detrás de todo lo que pasaba ahí, aunque en esa parte de su paper es todavía bastante prudente, admite de que los soviéticos no son ya tan pro-revolucionarios como eran antes, pero si vamos más adelante, al final dice que los soviéticos transfieren armas a Nicaragua y a Grenada. Sabemos que otro proceso revolucionario se dio también en Grenada, también en el 79 comenzó. Y de que usan los mismos procedimientos y la misma política que habían usado los soviéticos en Cuba después del año 1959. O sea, él ve la posibilidad de formación de otra Cuba en Nicaragua y en Grenada, donde, como sabemos, la revolución de Grenada terminó con la invasión norteamericana en el año 1983. Algo que se podía haber repetido también en Nicaragua. Hubo planes en los Estados Unidos para invadir Nicaragua. Pues tenemos esa visión de los halcones estadounidenses que se tomó como cierta y como acertada por parte del presidente Reagan y su gabinete. Y Reagan y su gabinete, al menos hasta el año 86, consideraba a Nicaragua como un aliado soviético e invertía muchísimo dinero, incluso de una manera extralegal, sin la aprobación del Congreso, a fomentar la lucha contra los sandinistas. Si pasamos a otra visión de la situación nicaragüense, es la visión ya histórica, basada en el conocimiento de los archivos, basada en las entrevistas con los actores. Esa es la visión de la historiadora Danuta Pashin, que publicó en el año 2000 en Londres el libro sobre las actitudes soviéticas en la América Central. Y ella llegó a la otra conclusión, de que a principios de los años 80 la Unión Soviética y sus aliados, Checoslovaquia entre ellos, estaban ya bastante exhaustos. No tenían recursos para financiar las revoluciones en otros países. No tenían confianza en los líderes de los movimientos de liberación nacional en el llamado Tercer Mundo. No querían abrir nuevos frentes del conflicto con el Occidente. Al revés, querían mantener las relaciones pacíficas y económicamente provechosas. Pero al mismo tiempo, los soviéticos no podían permitirse ese lujo de echar por bordo a un movimiento que se les ofrecía, que pedía ayuda, y al mismo tiempo tenían que guardar sus relaciones con Cuba, ya que Castro pedía a los soviéticos y a los checoslovacos que ayudasen a los sandinistas. Y incluso amenazaba con romper con el bloque soviético, aunque eso ya era inviable debido a la situación económica de Cuba, pero amenazaba con hacer, por ejemplo, público el hecho de que la Unión Soviética se niega a ayudar a Nicaragua. Y claro que la Unión Soviética a la vez tenía que guardar la política china
que los soviéticos desde el año 62 tenían unas relaciones muy tensas con la China, tanto maoísta como post-maoísta, y no querían que en lugar de ellos intervengan, por ejemplo, los chinos o la Corea del Norte en la zona. Pero a la vez los soviéticos solo reaccionaron, como veremos en la zona. O sea, se estableció el régimen sandinista, los soviéticos lo aceptaron e intentaron ayudarle, pero le pedían la misma cosa que Reagan. No aumenten, por favor, la tensión en la región. No ayuden, por favor, a los de El Salvador y de Guatemala. Porque si lo hacen, van a sufrir las consecuencias y nosotros no somos capaces de ayudarles mucho. No podemos entrar en un conflicto abierto con los Estados Unidos. O sea, Moscú, claro que quiso ayudar hasta cierto punto a la revolución nicaragüense, pero lo que no quiso fue aumentar la tensión en la zona y tampoco quiso que Nicaragua se declarase un país comunista. Eso fue una condición soviética y también checoslovaca, como veremos. No se declaren abiertamente comunistas. Intenten jugar un juego pragmático, mantengan las relaciones con los países europeos, países occidentales, piden ayuda en los foros internacionales, pidan ayuda en los foros internacionales y busquen fondos de las organizaciones económicas internacionales, incluso del Fondo Monetario Internacional. Algo no muy comunista ese concepto, ¿no? Un régimen revolucionario no es algo que normalmente asociamos con el pensamiento soviético. Ahora Checoslovaquia, en el contexto. Sí, solo si vemos algunos puntos para tener la visión del desarrollo histórico de las relaciones. Casi el primer contacto moderno entre Nicaragua y Checoslovaquia se dio en el año 57, cuando Carlos Fonseca Amador viajó a Praga, aunque él hizo solo una parada en Praga durante su recorrido por los países socialistas. Carlos Fonseca Amador era el fundador del Frente Sandinista y el hombre que quiso construir un ideario político propiamente nicaragüense, mezclando algunas ideas de ese sandino, que luchó en los años 20 y a principios de los años 30 contra la ocupación norteamericana de Nicaragua, y que era un liberal nacionalista, pero no marxista, ni siquiera leninista, nada de eso. Y juntar ese pensamiento con el pensamiento de Lenin y de Marx, que él descubrió a finales de los años 50. Y sobre todo, un hecho curioso, él admiraba al libro de Julio Fuchik, Reportaje al pie de la horca, el libro que escribió Fuchik, un militante comunista en la prisión nazi en el año 42, creo, 41, no sé, 3. Sobrevivió tantos años en la clandestinidad. En el año 43, Fuchik escribió ese reportaje al pie de la horca, que es un libro que realmente despierta las voluntades de los oprimidos, etc. Y yo creo que es uno de los libros más conocidos de la literatura checa. Más traducido. Y más traducido. Porque el régimen comunista después del año 48 lo convirtió en un libro de exportación casi. O sea, se traducía a todos. Hay una versión en guaraní. Hay una versión en guaraní, pues sí. Reportaje al pie de la horca. Lo que es curioso, porque ahora en Praga nadie lo lee, porque Fuchik era un comunista, incluso luego acusado falsamente de ser colaborador nazi. Se dijo de que él denunció a varios de sus compañeros, lo que hoy los historiadores ya saben que no es cierto, porque él realmente
jugó bien el juego con los interrogadores y sabía cómo desviarlos de sus investigaciones. O sea, este libro de Fuchik, a Fonseca ese libro de Fuchik le gustó mucho a Fonseca. Cuando se dio la revolución nicaragüense, Checoslovaquia estableció las relaciones diplomáticas con Nicaragua. El día 13 de diciembre de 1969. Pero ya en agosto de ese año, una delegación sandinista había pasado por Praga encontrándose con los miembros del Partido Comunista, pero en aquel entonces no se firmó ningún documento y no tenemos ninguna minuta de esa visita. Y desde noviembre de 1980 ya hubo un embajador checoslovaco en Managua. Así comenzaron las relaciones oficiales. Aquí ya vemos más visitas que se dieron, pero desde el principio era bastante claro que Checoslovaquia, como el resto de los países comunistas, no quiere meterse mucho en la situación nicaragüense. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Los sandinistas pedían primero dinero, claro, necesitaban divisas, armamento, entrenamiento de las tropas, de los especialistas, y pidieron las becas para los estudiantes nicaragüenses en los países del bloque. Las respuestas checoslovacas eran bastante decepcionantes para ellos, ya que Checoslovaquia solo ofrecía el material no bélico y siempre permitía la entrada de solo una docena o de 2 docenas de los estudiantes nicaragüenses a Praga por año. Y además, esos estudiantes, que algunos de ellos todavía viven en Praga, no tienen muy buenos recuerdos del trato que recibieron por parte de los checos. Algunos incluso hablan del racismo abierto. Ya que hay que tener en cuenta que en los años 80 la gente en Praga y en el resto del país ya estaban bastante hartos del régimen. Tenían que pasar la página. Y la presencia de esos estudiantes de países fuera de Europa siempre les recordaba el hecho de que el país está demasiado activo en asuntos que no son suyos. ¿Por qué pagamos esos? ¿Por qué pagamos aquellos? ¿Qué hacen los árabes? ¿Qué hacen esos cubanos? Etcétera. Nosotros no podemos viajar ni a Alemania occidental, pero ellos viajan a Praga. Si nosotros no podemos ir a Varadero porque no tenemos tantos recursos, porque ellos tienen que estar aquí, etc. Aquí ya la gente estaba bastante harta, pero esa es una postura también de un país y de un pueblo acostumbrado a cierta, no isolación, pero a cierta homogeneidad, ya que la sociedad checa desde el año 45 es una sociedad bastante cerrada, pocos extranjeros, etc. Es una de las sociedades más homogéneas del mundo. Pues cualquier presencia extranjera ahí causa cierta suspicacia. Alarma. Lo que se también ve en esa crisis de refugiados, que los checos son los que más, casi en Europa, a nivel de encuestas públicas, de opinión pública, se pronuncian en contra de la admisión de los refugiados, aunque no hay ningún refugiado en el país. El país aceptó 12, imagínense, 12, pero hay una ola del odio contra ellos, y yo creo que esa es la tendencia históricamente identificable, que es una tendencia checa
defender lo nuestro, ¿no? Que también se explica por la experiencia histórica del país, pero en los años 80 los nicaragüenses sufrieron en su piel esa distancia y ese maltrato por parte de algunos checos. Por ejemplo, la gente siempre advertía de la amenaza y del peligro de las enfermedades tropicales que ellos van a traer al país, esos tropicales enfermos, etc. Pues los nicaragüenses no todos tienen buenos recuerdos de su estancia en Praga. A la vez, Checoslovaquia mandó varios especialistas a Nicaragua, sobre todo los estudiantes de la Universidad de Agronomía que participaban en las cosechas del café en Nicaragua. Esos eran voluntarios, para ellos eso eran, digamos, vacaciones. Pero en el año 85 Checoslovaquia ya cortó ese tipo de ayudas por el temor a la situación en Nicaragua, porque temían una invasión norteamericana y también los contras, sobre todo en el norte, atacaron con frecuencia a esas brigadas internacionales de cosecha y mataron unos alemanes del este, secuestraron a un búlgaro, etc. O sea, Checoslovaquia ya retiró a todos esos estudiantes de Nicaragua. Otro aspecto muy interesante de los principios de los años 80, que también confirma el poco interés checoslovaco y comunista en la revolución nicaragüense, es el hecho de que ellos querían parar y bloquear la entrada de otras armas a Nicaragua, de otras fuentes, porque sabían de que Cuba no era un aliado muy confiable en eso. Temían de que Cuba iba a mandar más armas a Nicaragua, pero también seguían de cerca la política de Corea del Norte y de China. Y yo encontré un documento y hablé también con el protagonista de ese hecho. La policía secreta interrogaba a unos de esos estudiantes que participaron en esa jornada de cosechas de café. Lo preguntaron: en Nicaragua hay muchas armas, hay AK-47, hay miles de esa arma. La Unión Soviética no la mandó ahí. ¿Quién manda ese armamento? ¿Quién lo envía? Y lo preguntaron a un estudiante: ¿no ha oído algún rumor? Que la policía secreta se preguntó a un estudiante: usted seguramente vio muchas personas con esas ametralladoras. Díganos, por favor, si no sabe quién está detrás de eso. O sea, los comunistas estaban muy preocupados por la proliferación de las armas en esa zona, hasta tal punto de que le preguntaron a un estudiante por el origen de esas armas. Si queremos entrar un poco en el campo económico, Checoslovaquia le otorgó créditos a Nicaragua hasta el año 85 por valor de unos 75 millones de dólares. Hacia diciembre de 89 ese monto llegó a unos 156 millones de dólares. Pero todos estos créditos se otorgaban con las tasas de interés bastante comerciales. O sea, Checoslovaquia no subvencionaba la revolución, sino que le prestaba dinero con unas tasas de interés bastante comerciales, podemos decir. Y Nicaragua se vio obligada a comprar la maquinaria y equipo checoslovacos con ese dinero. O sea, Checoslovaquia apoyaba así a su industria, en algunos casos casi moribunda, vendiendo el material que no se podía vender en otros países a Nicaragua. Porque una de las instrucciones del Ministerio de Industria checoslovaco era de que no se pueden vender en los países
en las vías del desarrollo socialista los productos que se podrían vender en los mercados occidentales. O sea, Checoslovaquia tenía un doble estándar de calidad. Uno para el occidente, para tener divisas, claro, venderlo a países desarrollados. Otro para África, Asia y América Central. Los productos que no se podían vender en otros lados y que tampoco sirvieron mucho en la misma Checoslovaquia, o sea, vender a veces cosas ¿no? de muy poca calidad. Pero el intercambio económico llegó a unos, digamos, 40 millones de dólares en el año 86, ese fue un año pico del intercambio económico, con una balanza favorable para Checoslovaquia. O sea, Checoslovaquia también, digamos, ganaba bastante de ese intercambio, aunque los sandinistas no podían pagarlo todo de inmediato, o sea, algo pagaron de los créditos, otro se suponía que iban a pagar en el futuro, eso Nicaragua nunca lo pagó. Si vemos ahora algunos, digamos, niveles de las relaciones entre los dos países, podemos decir que esas relaciones se dieron a varios niveles. El primero es el nivel entre el Estado y el gobierno, ¿no? Ahí no era ningún problema entre los dos países. En el caso checoslovaco existió una simbiosis entre el Estado y el partido. En Nicaragua eso fue un poco complicado, ya que en Nicaragua nunca se estableció un régimen de tipo soviético, como he dicho. Por eso hubo el Estado mantuvo cierta independencia respecto al partido político. Y no todos los diplomáticos nicaragüenses eran sandinistas. Y la diplomacia nicaragüense sandinista estaba en las manos de Miguel de Escoto, un cura jesuita, o sea, un sacerdote con ideas de teología de liberación, que era más bien un socialdemócrata y no le gustó mucho la afiliación de algunos sandinistas con el mundo soviético. Lo mismo pasó con Ernesto Cardenal, el ministro de Cultura del gobierno sandinista, también un cura que tampoco veía con buenos ojos la tendencia de otros dirigentes de la revolución de aliarse solo con los soviéticos. Y claro, Sergio Ramírez, un intelectual con muchas conexiones en Europa occidental, tampoco era un comunista. O sea, cuando los comunistas checos encontraban a esos tres ministros del gobierno sandinista, siempre tenían que tratarlos de manera diferente que al resto de los sandinistas. O sea, no se habló de camaradas, del partido, del marxismo, más bien de independencia nacional, de la tercera vía, etc. Cuando se encontraron con los del frente, se usaba ya otro lenguaje. A nivel partido, o sea, el Partido Comunista y el Partido FSLN, hubo otro problema que podemos incluso ver en los documentos. Por un lado, el partido burocrático, explícitamente marxista, un partido de cuadros muy disciplinado, etc., versus ese frente sandinista más amplio, fundado como un grupo guerrillero, con la tradición de facciones, muchas facciones en el frente. O sea, uno puede ver que siempre dependía de quién iba a representar a Nicaragua en cualquier negociación, porque siempre se podía llegar a una conclusión diferente, siendo ese sacerdote o siendo ese un marxista del FSLN. Eso también les preocupaba bastante a los comunistas, esa poca claridad, según ellos, del frente sandinista.
A nivel ideológico, claramente y obviamente se encontraban los regímenes bastante diferentes. El régimen checoslovaco de tipo soviético, pero ya pragmático, ateo, y eso es casi lo crucial en las relaciones, ateo, que ya había perdido su atracción para las masas, como he dicho. Aquí el secretario general del Partido Comunista, Miloslavich, le dijo a Jaime Wilok, el ministro de Agricultura sandinista, de que las generaciones más jóvenes checoslovacas ya no son aquellas que conocen la explotación, ya no conocieron hambre ni la guerra, o sea, dijo que el Partido Comunista Checoslovaco ya perdió el contacto con la juventud, le advertía a Wilok de que un día eso le puede pasar también a los sandinistas. O sea, él se quejaba de que el Partido Comunista ya no despierta ningún entusiasmo en la sociedad. El régimen checoslovaco estaba en aquel entonces ya definido como post-totalitario, según Juan Linz y Alfred Stepan, o de autoritarismo burocrático, según Herbert Kichel, etc. Además, eso es interesante, era un producto de una invasión militar. El régimen del año 80 y 89 era más o menos un producto de la invasión soviética del año 1968. O sea, Checoslovaquia era un país dominado por una potencia extranjera. Y eso fue algo que los sandinistas sintieron, de que ellos, hablando de eso, por ejemplo, lo escribe Sergio Ramírez en sus memorias, que se dio cuenta de que está en un país que casi se podía definir como oprimido por la Unión Soviética, y de que él trata de explicarles a los checos de que los nicaragüenses quieren salir del yugo imperialista, pero que lo está diciendo en Praga, que había estado ocupada por los soviéticos en el año 68, y vio esa contradicción. Mientras que en Nicaragua, a nivel ideológico, como he dicho, se dio más bien una situación revolucionaria, ni siquiera régimen, ya que los sandinistas hasta el año 90 no terminaron la construcción de su régimen. Se trató de un régimen mucho más plural de los regímenes comunistas de la zona soviética, ya que en Nicaragua en el año 84 los sandinistas convocaron las elecciones presidenciales en unas condiciones no completamente libres, pero bastante libres y abiertas, y ganaron en las elecciones y otorgaron al país una constitución de corte liberal, democrática. O sea, no era una constitución de corte soviética. Además, y esto es también lo crucial, dentro del sandinismo tenía la fuerte influencia la teología de la liberación. Algo que los comunistas no podían aceptar y tenían dificultades con aceptarlo. Ya que, por ejemplo, cuando llegó Miguel de Escoto a Praga, él quiso ver la catedral, él quiso ver el Niño Jesús de Praga. Y ellos tenían en el programa solo los sitios históricamente conectados con las luchas laborales de los trabajadores y con la lucha contra la opresión nazi, o sea, Lidice, Kladno, Lidice, el pueblo exterminado por los nazis, Kladno, la ciudad industrial muy fea al lado de Praga, pero con una fuerte presencia de los obreros metalúrgicos. Y de Escoto tuvo que realmente imponerse de este, pero yo quiero ver el Niño Jesús de Praga. Pues tenían que abrir la iglesia cerrada en aquel entonces, arreglarlo un poco, hablar antes con el cura para que no se queje en frente de otro cura de las condiciones de la iglesia en Checoslovaquia, etc. Pues ahí se desataron varios conflictos de ese tipo, ideológico. Claro, a nivel económico, Nicaragua era un país en ruinas, endeudado, agroexportador, sin recursos naturales, sobre todo necesitaba petróleo, dependía completamente de la Unión Soviética.
en el petróleo, con una clase empresarial hostil, porque los sandinistas no etatizaron completamente a la economía nicaragüense, permitieron la empresa privada, le dieron un cierto margen de maniobra, le dejaron un cierto margen de maniobra. Y por otro lado, un país industrializado, pero con fuertes dudas sobre la viabilidad de su propio modelo. Y con una fuerte influencia de la clase tecnocrática, de los líderes de las empresas estatales, de los trabajadores de los ministerios, de la burocracia, que ya tenían muchas dudas acerca del modelo comunista y querían introducir algunas reformas de corte liberal, algo que en China de aquel entonces hacía Deng Xiaoping. Y claro, por eso no querían, como ya he dicho varias veces, meterse o comprometerse con otros países y con ayudar a esos países para que construyan esos también una economía etatizada, o sea, hubo mucha desconfianza acerca de cualquier ayuda. Y además, eso hay que tener en cuenta, todo el bloque soviético tenía una experiencia más bien ambigua con Cuba, no muy clara, o sea, experiencia que no podemos decir que fuera positiva, porque se veía de que muchas inversiones en Cuba no produjeron ningún rendimiento, de que se pierde mucho de lo enviado y que las cosas en Cuba no funcionaron bien. Y Cuba necesitaba en esos años al menos $2 millones de la Unión Soviética, del bloque soviético, cada día. $2 millones diarios para poder funcionar. Sobre todo el petróleo, pero también otras cosas, equipos industriales, etc. Incluso alimentos, lo que es lo más productivo. Si tenemos en cuenta las condiciones naturales de Cuba. Y esa decepción con Cuba se trasladó también a otras situaciones revolucionarias, que nadie quiso tener otra Cuba dependiente de Checoslovaquia. Cuba, digamos, fue un mal ejemplo para los comunistas. Y a nivel internacional, Checoslovaquia seguía la línea cautelosa en América Latina, conforme con la política del bloque. Reaccionaba más que incentivaba. Y a la vez, Nicaragua se defendía en aquel entonces de una agresión externa. Y a la vez enfrentaba aquellas sublevaciones. O sea, ahí también hubo un desencuentro bastante insuperable, porque Nicaragua veía la situación internacional de una manera completamente diferente. Nicaragua necesitaba armas, necesitaba asesoramiento militar, necesitaba material militar, mientras que Checoslovaquia y los otros países del bloque tenían miedo a que una vez enviando ese material a Nicaragua, ese material podría aparecer o en Salvador o en Guatemala y tal vez un día en México, ya que hay que tener en cuenta que en los años 80 el régimen del PRI también se está ya moviendo bastante y no se podía asegurar su estabilidad futura y hubo preocupación tanto en México como en los Estados Unidos de que una revolución exitosa en Guatemala podría causar una rebelión de los indígenas en Chiapas y luego una rebelión comunista o de izquierdas en México. Y aquí es interesante ver de que Checoslovaquia compartía la misma preocupación con los Estados Unidos, de que nadie quiso tener una guerra completa, tanto civil como entre los estados en América Central.